Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios, en este 14 de marzo del 2023. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para seguir analizando, dándole enfoque, dándole ese criterio a esos temas tan importantes de nación. Como ustedes saben, el transporte público no puede quedar de lado y para eso es necesario saber la opinión de diversos empresarios respecto a ¿está bien aplicada o se está aplicando bien, por ejemplo, la reforma a la ley del transporte? También, ¿qué opinan respecto al tráfico? Y también, desde la perspectiva de ellos, en efecto, ¿se han reducido las extorsiones? Eso y más nosotros lo estaremos dialogando, analizando, sí, cada uno de esos criterios con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del licenciado Abel Reina, quien es presidente del grupo Coam-Cusam. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches, encantado. Sí, buenas noches, mucho gusto y gracias por recibirnos acá en este programa. A usted por haber aceptado nuestra invitación, licenciado. No hacemos esperar más a nuestra audiencia. Entramos en materia respecto a un tema que la ciudadanía se ha quejado desde hace muchísimo. ¿A usted le ha pasado que se sube en el bus, se sube en la coaster, se sube en el microbús y de repente dice, mire, este que va manejando, maneja como con los pies? ¿Usted lo ha dicho alguna vez o lo ha escuchado? Bueno, nosotros queremos saber en esta ocasión si desde la empresarialidad se ha pensado en una idea respecto a cómo formar nuevos conductores que le puedan servir íntegramente a la ciudadanía. Por favor, licenciado, ¿ustedes tienen algún programa de estos? Sí, realmente nosotros, de hecho, desde el 2016 fue que iniciamos la primera fase de la formación de conductores y luego pues que vino la pandemia y se pausó. Se hizo una pausa. Sin embargo, a partir de hace unos meses comenzamos a trabajar de nuevo el tema, ya que hay una preocupación a nivel nacional en el tema de mano de obra. Y ahora que realmente el sector transporte respira, digamos, un aire distinto en materia de seguridad, creemos que es bien importante que se dé una formación que realmente venga a generar un impacto muy positivo en todo el sistema de transporte de nuestro país, debido a que si nosotros podemos tener una unidad nueva, pero el servicio a través de la conducta de a veces los que dirigen estas unidades, pues a veces no es el adecuado, y de alguna manera también saber cómo lidiar ese estrés dentro de las unidades, ya que incluso cuando se da un trabajo como el de los conductores del transporte colectivo, se genera un estrés complicado de máxima hora que hay demasiado tráfico, todo esto, y a veces también tratar con las diferentes conductas incluso de algunos usuarios. Es decir, vaya, para entrar más en materia, ¿qué es lo que los nuevos conductores pueden aprender una vez que entran en esta situación? ¿Qué es lo primero que se les da para su formación? Bueno, en primer lugar, en materia de seguridad vial, para que ellos conozcan y, digamos, se refuerce la parte del conocimiento en lo que es las señales y todo el respeto a las leyes de todo lo que es el tema de tránsito de nuestro país. ¿Se evalúa? Sí, se les hace, digamos, primero tenemos, digamos, una capacitación a través de la unidad de tránsito de la Policía Nacional Civil, que capacita en materia de leyes y el respeto a las señales que existen en nuestro país. Además de eso, también tenemos el módulo que es salud mental. Ese es para que los conductores manejen de una manera, cuando se da un estrés, por ejemplo, por el tráfico, por alguna situación que incluso altera, digamos, la situación dentro del sistema de trabajo, pues que ellos sepan conducirse y no tener un maltrato al usuario. El otro punto importante también es
en materia de respeto a la mujer. De hecho, se ha incluido dentro de este nuevo esquema de capacitación un punto muy importante, que es el respeto a la mujer dentro de las unidades, que de hecho no se da a veces el irrespeto solamente por algunos conductores, sino que también por algunos usuarios entre sí, y ese es un tema que se ha agregado, que incluso esto lo está auspiciando ONU Mujer, y en este caso a través de INSAFOR. Está muy interesante para que se le dé esa capacitación a cada uno de los conductores y realmente puedan reflejar esos conocimientos a través de un buen servicio. También tenemos el tema de manejo defensivo, que ese es un punto muy importante, cómo lidiar en algún momento alguna maniobra o el esquema de trabajo que realmente requiere, porque se llevan personas en las unidades. Entonces, cómo cuidar a esas personas que realmente necesitan llegar de una forma adecuada a sus lugares de destino. Licenciado, hay dos cosas que voy a resaltar de lo que usted ha mencionado. Primero, la salud mental, y segundo, la cuestión sobre género. A ver, con la parte de salud mental, ustedes han comenzado a notar que en efecto a los motoristas les ha comenzado a funcionar ese manejo del estrés, que de repente, recordemos, no es solo por el mismo estrés del tráfico, sino que también la unidad de transporte va sumamente llena, los usuarios también sufren del estrés, y entre ese estrés también se comienza a dar un intercambio de insultos que todavía estresan mucho más. Entonces han comenzado a ver que la formación, ese fortalecimiento en salud mental ya está dando frutos. ¿Han visto que ha funcionado? Sí, realmente podemos decir con toda seguridad que a las empresas que se ha capacitado, digamos a los conductores en estos temas, hemos evaluado, porque después de hacer el proceso de capacitación se hace una evaluación de los resultados obtenidos en este tema, y eso nos da a nosotros una gran satisfacción, que los conductores, de hecho, ellos mismos reconocen ese cambio de conducta que realmente viene a beneficiar en una mejora de servicio. Y hay algo muy importante que es necesario resaltar, que dentro de ello mismo también es el reconocimiento a ellos, en el sentido, porque es una profesión realmente que importante dentro del esquema de transporte. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de movilizar a toda la población. Ahora tenemos alrededor del 70% de la población se conduce en el transporte colectivo. Esto significa que si hay un buen servicio, el usuario realmente hay una satisfacción, y esto viene a generar un impacto también positivo, acompañado de incluso que el mes de enero se hizo una entrega de unidades, una flota muy importante, donde se hizo en el Cafetalón, donde nosotros como empresarios, haciendo un esfuerzo, hemos adquirido unidades nuevas para realmente hacer y que se note ese cambio, tanto en la actitud de los conductores, también la actitud de los empresarios, que incluso dentro de este mismo esquema está considerado también esa capacitación. Imagínense qué importante apostarle a la salud mental, porque decimos, no es solo que el conductor sea así o que ya lo traiga desde la casa, sino hay factores externos que le están influyendo para que él de repente sea descontrolado, y qué bueno que desde la parte empresarial se le esté dando tanta relevancia a la salud mental. Yo rescataba los dos puntos, ya tocamos el primero, vámonos con la cuestión de la prevención del acoso en las unidades de transporte. En ese sentido, se capacita a los conductores, a los motoristas, para evitar, digamos, chiflidos, evitar esos denominados piropos que al final terminan siendo acoso. ¿De qué manera se les está capacitando en género? Bueno, hay un formato, de hecho, que está, digamos, patrocinado por ONU Mujer, que en este caso lo tiene, digamos, muy estructurado, digamos, INSAFOR. De hecho, es algo que realmente viene a generar un cambio de conducta. Acordémonos que a veces, por tradición, eso ha sido una cultura, digamos, en nuestro país, hacer ese tipo digamos, hacer un piropo. Sin embargo, pues,
a veces en algunos casos, bueno, algunas se ponen contentas y otras que saben que se está transgrediendo en ese sentido y llega a un irrespeto. Por lo tanto, consideramos que es un tema muy importante el respeto. De hecho, eso viene a reflejar también que nosotros como empresarios estamos preocupados por que el país, el sector transporte, y en este sentido que se cambie y que haya una cultura vial. Nosotros de hecho hemos tomado en cuenta que en el país ha habido una carencia de divulgación en cuanto a la materia de seguridad vial. Entonces creemos bien importante reforzar digamos a las entidades, en este caso Viceministerio de Transporte, que a través de la unidad tienen ellos también un sistema de capacitación en el tema, cuando hoy se dan las licencias, hay una capacitación a esos nuevos conductores. Pero ¿qué sucede? Que todo aquel conductor que incluso hace muchos años compraba las licencias y después aprendía a manejar, entonces esa cultura, ese retraso que tiene el país realmente es totalmente negativo. Por lo tanto, hoy nosotros no nos vamos a quedar viendo el problema, sino que estamos haciendo un esfuerzo para que realmente se refleje una conducta distinta a la que actualmente se ha tenido. Aclárame algo, licenciado. Hace más o menos unos 2-3 meses yo pude ver, no recuerdo la ruta, pero decía la flota. En esta unidad estamos contra el acoso, algo así decía. Claro. ¿Es parte de lo que se está pretendiendo para bajar los niveles? Exacto. Como repito, esto es algo muy importante. Nosotros, por ejemplo, se ha visto en aquellas unidades o aquellos conductores que han sido capacitados, se refleja totalmente una situación distinta a la que normalmente se había dado. Y como repito, en algunos casos, ha sido como una cultura hacer este tipo de situaciones. Sin embargo, pues ahora a través de estas capacitaciones, pues se va tomando conciencia de la responsabilidad del respeto a la mujer. Y qué importante es saberlo, qué importante saber que se está tratando de cambiar esa cultura para que las mujeres puedan viajar tranquilas y libres y seguras en los transportes públicos. Y ya que se está modernizando a los conductores, ¿qué hay de las unidades de transporte? Bueno, eso tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya que en el primer bloque se dialogó sobre la capacitación a los conductores, la capacitación a los motoristas respecto a salud mental, respecto al manejo del estrés, a soportar esos factores externos que contribuyen al descenso en la calidad de salud mental, y también que se dialogó sobre una cuestión de género para reducir y tratar de eliminar el acoso en las unidades de transporte, podemos preguntarnos, se están modernizando a los conductores, pero ¿y las unidades de transporte? ¿Se han modernizado? ¿Se ha comprado una flota? ¿Se está pensando en otro tipo de transportes a futuro? Hay que seguirlo analizando. Por favor, licenciado Rico. Sí, realmente hay un esfuerzo muy importante de modernización. El sector realmente, acordémonos que viene de una situación muy crítica.
pandemia, delincuencia, ha vivido una serie de situaciones bien complejas. Sin embargo, a pesar de toda esa situación que ha vivido el sector, como empresarios se están haciendo esfuerzos y creemos que es bien importante. En el país hay una red vial que realmente hay que reconocer el trabajo que se está haciendo, muy importante. Sin embargo, hay un ingreso de una cantidad de vehículos cada año que supera, digamos, siempre esos esfuerzos que se está haciendo en materia de vial. Sin embargo, nosotros como empresarios consideramos necesario que se dé los pasos para que se pueda tener un sistema moderno, eficiente, en el sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador, para lo cual nosotros proponemos que se haga, digamos, una estructura distinta a la que se tiene en este momento para que sea más eficiente, donde se genere un sistema BRT en los puntos, digamos, desde Soyapango a Santa Tecla, desde Apopa hasta San Marcos, y creemos importante que se haga un rediseño en lo que es la estructura en un sistema de anillo para que también ese sistema BRT sea alimentado por el BRS, que es un sistema que puede operar dentro de un carril, digamos, que sea exclusivo, o también puede operar en un carril que sea combinado en un sistema de anillo. Cuando hablamos del carril exclusivo, ¿nos estamos refiriendo a algo muy similar a lo que pasó con el Citrans? Yo creo que es bien importante aclarar que el sistema que se quiso implementar, el sistema, digamos, se llama BRT, que es un servicio rápido. Esos son realmente sistemas que están ya funcionando en diferentes ciudades de Latinoamérica, Brasil, Chile, Colombia, por decir algo. Incluso Guatemala tiene ya un sistema similar. Bueno, muchos países, especialmente muchos tienen una mala, digamos, experiencia bajo el sistema, pero no es el sistema en sí que falló, sino que fue la forma que se implementó. Creo que hay que aclarar ese punto. Y eso, la idea era buena. Claro, eso realmente creo que es bien importante que un sistema sea, digamos, llevado a cabo en base a las situaciones técnicas, no por algunas situaciones de favorecer a alguien, porque de lo contrario se arruina la parte técnica y eso es lo que lleva a que se generen situaciones que no son saludables ni para la población ni para los empresarios. Este sistema del cual usted nos está comentando ya está en estudio, ya se ha estudiado lo suficiente, la viabilidad, la aplicabilidad. Eso, bueno, el país cuenta con una cantidad considerable de estudios que todos reflejan la necesidad de un sistema BRT y el sistema BRS. Esos estudios, de hecho, recientemente el BID hizo un estudio y refleja todos los estudios que se han dado, incluso desde el 2001, bueno, el 98, que me recuerdo, se han hecho estos estudios y todos reflejan que se tiene que tener un sistema de transporte masivo y que nosotros como empresarios proponemos ser parte de ese sistema, ya que de lo contrario afectaría, digamos, a los operadores actuales. Por eso es bien importante que se dé un sistema que incluya a todos los actuales operadores y que también nos preparemos. De hecho, nosotros como empresarios hemos conversado con una buena cantidad de empresarios y están dispuestos a realmente dar ese paso a la modernización del transporte de nuestro país. Recuerdo que en el año 2021 que pudimos conversar en otra entrevista, usted mencionaba que se estaban analizando modelos de otros países para intentar implementarlo en el país. Incluso por ahí mencionaba la posibilidad a futuro de implementar un modelo de transporte eléctrico. ¿Qué otros modelos se han analizado o se sigue con la idea a un futuro cercano o medio de implementar una especie de transporte eléctrico? Sí, realmente, bueno, tenemos experiencia, por ejemplo, Chile es uno de los países que ya adoptó ese sistema de unidades eléctricas. Sin embargo, son procesos muy importantes que hay que tener un buen acompañamiento, en este caso del gobierno,
porque todas las unidades eléctricas tienen un costo, bueno, 3 veces más que la unidad normal. Creemos que es necesario, primero, nosotros dar los pasos. Hay ya unidades, por ejemplo, bueno, para poner un ejemplo, Brasil ya está operando con unidades Euro 6, que esas son unidades que no contaminan el ambiente como las unidades Euro 3, que son las que actualmente tenemos acá. Incluso hay una buena parte Euro 2, que esos no tienen mucho control. Sin embargo, este paso se puede dar siempre y cuando también exista el combustible adecuado, porque en este momento no hay una exigencia muy rigurosa en ese tema, y por eso es que, digamos, si se quieren unidades, por ejemplo, Euro 5 o Euro 6, tiene que cambiarse a un combustible, digamos, que tenga menos partículas. Eso se me estaba escapando, licenciado, y le agradezco por mencionarlo. Muchos usuarios se quejan de la gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono por parte de las unidades de transporte. La modernización, la innovación del transporte también implica un cambio en el sistema. Entonces, la flota que se ha comprado o que se va a comprar, ¿tiene el suficiente mecanismo para reducir las emisiones? Sí, realmente todas las unidades que están comprando y las que se han adquirido, y de hecho la flota que se inauguró hace poco, hoy en el mes de enero, todas estas unidades son Euro 3, sí. Ya tienen un sistema de control de emisiones de gases mucho mejor que el anterior, y repito, estamos por dar el paso de adquirir unidades Euro 5. Sin embargo, para eso se requiere que haya más control en la calidad de combustible que tenemos en nuestro país. La compra de estas nuevas unidades de transporte implica que se saquen las viejas unidades o mantener ambas a la vez. Este es un proceso de modernización donde se tiene que sustituir todo el parque, digamos, que se tiene en este momento. Acordémonos que todos estos procesos, de hecho, se han sostenido reuniones con el señor Ministro de Obras Públicas y Viceministro de Transporte, donde se les ha planteado la necesidad de que haya un acompañamiento mayor al que se ha tenido actualmente. ¿Para qué? Porque todos estos proyectos, para poner un ejemplo, nosotros tenemos una cantidad considerable de inversión en el transporte. Para poner un ejemplo, cerrando el 2023, tenemos alrededor de 200 millones que se invirtieron desde el 2016 a la fecha, digamos, diciembre de 2023. Eso contando prácticamente con un banco, pero hay otros bancos más que también han prestado dinero, en este caso el Banco Hipotecario, el Promérica, que son bancos que han dado un acompañamiento al sector, y creemos importante que se pueda hacer un esfuerzo mayor para que este sistema de transporte pueda ser efectivo a más corto plazo. Y hablando de la relación a socio público-privado, ¿qué tanto apoyo están teniendo de parte de la administración actual? Es decir, ¿se les están brindando los suficientes incentivos para la modernización de la flota? ¿Se han mantenido reuniones? ¿Qué es lo que opina la administración? Bueno, se han sostenido varias reuniones con los funcionarios del Viceministerio de Transporte, acompañados también por el señor Ministro de Obras Públicas, donde se han expuesto cada uno de los puntos como sector transporte. Y de hecho estamos esperando pronto una nueva reunión donde estamos esperando que ellos nos den contestación de unos puntos que nosotros solicitamos, y creemos saludable que realmente ese acompañamiento que nosotros hemos solicitado sea lo más pronto posible, ya que acordémonos que el sector transporte necesita ese acompañamiento del ente rector. Sin embargo, consideramos que en este proceso de reuniones que se han tenido se ha avanzado mucho, porque se han discutido tanto el tema de financiamiento como también la parte de modernización, y de hecho ellos mismos nos solicitaron el manejo de se pudiera mejorar la calidad del servicio por medio de los conductores, y eso es lo que estamos haciendo en respuesta. También nosotros hemos puesto de nuestra parte para que el sistema de transporte mejore inmediatamente. Licenciado, sigamos ampliando el análisis, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Volvemos.
Hace unos meses, específicamente allá por el mes de septiembre, poco antes que se anunciara de parte del presidente Nayib Bukele la reelección, la candidatura a la reelección, se estaba anunciando que en efecto de parte del transporte público se han reducido en un 95% las extorsiones por parte de los grupos criminales. Esto en el tiempo se ha mantenido. Ese 5% que hacía falta ya se redujo. ¿De qué manera lo están viendo los empresarios? Por favor, licenciado del Rey. Bueno, este punto realmente es uno de los que tenía de rodillas el sector transporte. Realmente nosotros hemos hecho público el reconocimiento al señor presidente de la República y a su gabinete de seguridad por la efectividad que han tenido los planes de seguridad, y específicamente en el tema del sector transporte podemos decir que ya no existen extorsiones. Eso realmente es algo muy importante que tenemos que reconocerlo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que realmente viene a generar un impacto para que el conductor, el empresario y los usuarios gocen de una seguridad en las unidades. El tema de inseguridad que vivió por muchos años el sector transporte generó, digamos, una cantidad de muertes dentro del sector de conductores, de empresarios, incluso usuarios, que algunos fueron abatidos dentro de las unidades, ¿verdad? Entonces creemos que este sistema de seguridad que en este momento nosotros tenemos ha generado una confianza. Esperamos que esto se mantenga durante el tiempo, y esto generaría que la población también goce, digamos, de esa tranquilidad. Nosotros, por ejemplo, hemos reconocido, y es una situación que muchos no la han valorado en algunas ocasiones, pero cada uno de los conductores, cuando salía de su casa, su familia y ellos mismos, realmente reflejaban una preocupación porque salían a trabajar y no sabían si iban a regresar, porque había un asedio completamente en las unidades, y de hecho eso generó una situación de problemas de mano de obra, que incluso todavía estamos viviendo esa crisis de mano de obra, y creemos que es bien importante que a partir de este cambio que se ha dado en materia de seguridad se goza, digamos, de esa oportunidad que incluso puedan llegar algunos que se habían retirado por la situación de la delincuencia, y también estamos enfocándonos en que haya una mano de obra nueva, que realmente es una generación de empleo realmente que se puede hacer a través de este nuevo sistema de transporte y estas capacitaciones que estamos llevando a cabo. Para que la ciudadanía tenga una idea, coméntenos sobre, en promedio, por unidad de transporte, ¿cuánto le estaban entregando a las pandillas? Miren, en el momento no recuerdo eso, pero sí podemos decirlo que a nivel nacional ha sido una situación considerable. Eso, bueno, aquí no se ha escapado ninguna empresa, por muy grande que sea. Aquí todas las empresas tenían este flagelo, y ahora pues que estamos en estas condiciones, pues creemos que podemos dar paso incluso a situaciones donde el estrés que incluso los mismos conductores, el empresario, que a veces no podía ni acercarse a los lugares porque tenía temor. Lo mismo los conductores se exponían día a día en esta situación, y eso hay que reconocerlo, que ellos se mantuvieron a pesar del riesgo. Una mayoría siguió trabajando a costa de incluso tener el riesgo de perder la vida. Ahora me comentan que ya pueden entrar a esas colonias, a esos lugares, porque en efecto ustedes también han visto que las pandillas ya no existen más en esos lugares. Ese miedo se ha perdido. Exacto, sí, realmente ya se perdió porque, bueno, todos los empresarios pueden llegar a las diferentes colonias donde se tiene alguna ruta, y eso ha generado la confianza para que también se busquen solucionar incluso algunos problemas que por la misma situación de la delincuencia no se podían resolver. Desde el sector empresarial, ¿cuál es la opinión respecto al régimen de excepción? Es decir, ¿este debe continuar también para el mismo beneficio de los transportistas? Considero que este tema es muy importante.
Esto tiene que pasar por un análisis muy importante. Las autoridades tienen un equipo de evaluación que, bueno, el señor ministro de Seguridad y Justicia, tanto el señor director de la Policía y el señor ministro de la Defensa, han dicho en muchas ocasiones que cada vez que ellos presentan una propuesta a la Asamblea para prolongar el régimen de excepción, han hecho un análisis y consideramos que eso es muy importante, que se mantenga hasta donde sea necesario para que este tema de la delincuencia realmente se pueda borrar del sistema del país. Fíjese, en las redes sociales había leído diferentes comentarios respecto a que si bien se han eliminado las pandillas o la mayor parte de ellas, hay algunos que dicen que los que han quedado han mutado en simples ladrones y en efecto que esto ha aumentado en las unidades de transporte. Ahora, se ha pensado en un sistema de ampliación de videovigilancia para tratar de evitar que estas cosas sigan sucediendo en el transporte público. Bueno, ustedes como medios pueden comprobar que, por ejemplo, todas las unidades que están ingresando nuevas al país gozan de videovigilancia. Y eso se puede estar monitoreando en tiempo real. De hecho, se han dado algunos casos, pero de una forma, digamos que han sido mínimos, que han habido asaltos dentro de las unidades, pero que inmediatamente se da el hecho, como las unidades en su mayoría ya tienen cámaras de videovigilancia, inmediatamente se puede detectar quiénes fueron los que participaron y eso genera que la policía actúe de inmediato y pueda capturar a aquellos que infrinjan la ley. Ahora, algo que también se me estaba escapando, licenciado, en comparativa con administraciones anteriores gubernamentales, ¿se ha sentido un mayor apoyo, una mayor alianza con la actual administración, que digamos esto sí puede estar funcionando? Bueno, ahí la verdad es que hay una situación muy importante, el país está cambiando y realmente estamos viendo, por ejemplo, en diferentes instituciones, en el caso del Viceministerio de Transporte se ha visto que ha ido mejorando, recordemos que pasamos una pandemia, que eso afectó no solo al sector, afectó incluso a las instituciones. Sin embargo, en este momento estamos viendo algunos esfuerzos del Viceministerio de Transporte, donde están buscándole salida incluso a algunos temas que han tenido retrasos, incluso algunos trámites que se han tardado un año, incluso hemos visto algunos que hasta 2 años. Bueno, hay casos de unidades que, por ejemplo, nuevas, tenían que esperar un año para que les aprobaran un trámite y tenía que estar pagando crédito. Entonces, todo este tipo de situaciones, de hecho, han mejorado, pero aún esperamos que con el proceso que se está llevando a cabo mejoren mucho más. Y hablando de procesos, he escuchado que uno de los problemas a los cuales ustedes se están enfrentando es el transporte ilegal. ¿Eso se está dando en efecto en el país? ¿En qué lugares podemos encontrarlo? ¿Cómo se está dando? Bueno, este es un fenómeno, la verdad es que la afectación del transporte ilegal es a nivel nacional. Nosotros les hemos hecho llegar pruebas al Viceministerio de Transporte donde demostramos la situación de afectación que está habiendo del transporte a nivel nacional. De hecho, se han puesto denuncias porque hay en algunos casos que incluso las paradas que se utilizan normalmente autorizadas para el sector transporte a veces son tomadas por este tipo de servicio ilegal. Y a veces realmente hay rutas, por ejemplo, que ya incluso prácticamente tienen, es como que hubieran 2 rutas en una misma. Entonces se le ha hecho el llamado al Viceministerio de Transporte y a la Policía Nacional Civil a través de Tránsito y de hecho ya se comenzó a ver una actitud, digamos, de los funcionarios donde se está haciendo un trabajo para ordenar esto, pero realmente sabemos que este es un tema que se tiene que ver a nivel nacional, porque de lo contrario todos los empresarios del transporte tienen una autorización, se cumple con la ley y realmente un transporte ilegal lo que viene a ser una competencia, a generar un caos y no respetan lo que es un esquema de horarios y por eso a veces ven ustedes que hay unidades que van peleando con otras porque ahí va una unidad ilegal circulando y eso no puede seguir en este país.
¿Se tiene alguna explicación sobre cómo fueron introducidas estas unidades de transporte, evidentemente ilegales, y cómo es que por cuánto o por tanto tiempo han andado circulando? ¿Se tiene una idea? Bueno, esto primeramente uno de los problemas fue que cada vez que había una campaña política venían los diputados y a cambio de los votos regalaban permisos, ¿verdad? Y luego se vino el otro problema que vino a agudizar más. El problema fue que en la pandemia, digamos, muchas unidades aparecieron en esas circunstancias y creemos que en ese momento pues era viable que hubiera una salida, pero sin embargo, después, si ustedes se fijan, el mismo Ministerio de Obras Públicas contrató unidades para movilización a nivel de lo que es el área de salud, obras públicas, pero después esas unidades se quedaron trabajando como que si estuvieran en rutas normales. Por lo tanto, creemos que esto ya no puede seguir, porque de lo contrario eso limita a que de verdad sea una verdadera modernización y que realmente afecta la parte económica del sector transporte. Resultados. ¿Estas denuncias ya han dado fruto? ¿Ya se han sacado las primeras unidades del sistema? Sí, ya de hecho ya hay frutos, ya hay varios vehículos de estos ya remitidos, ¿verdad? Pero esto es un trabajo que no puede ser como llamará de tusa. Aquí los funcionarios, en este caso el ente rector, el Viceministerio de Transporte y Policía Nacional Civil, tienen que seguir, porque esto es irrespeto a la ley, y si estamos hablando de un país que quiere entrar en una situación de respeto a las leyes, por lo tanto, pues también esto hay que poner orden, porque de lo contrario sería una anarquía. Y como tal, ¿se estará de acuerdo en todas las reformas que se le han hecho a la ley del transporte? ¿Sabe? Hay que analizarlo luego de la pausa comercial. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora bien, desde la perspectiva empresarial, ¿cómo se ve la reforma a la ley del transporte? También sobre si estamos de acuerdo, si se está de acuerdo en los denominados semáforos inteligentes. ¿Están de acuerdo en todos estos cambios, en todas estas reformas, licenciado del Reino? Bueno, es importante, de hecho, varios países ya adoptaron ese sistema de fotomultas, y consideramos que es importante que el país en materia de respeto a las leyes avance, pero esto tiene que ir acompañado de una divulgación, de un respeto a las leyes. Como decía hace un momento, por ejemplo, acá las licencias se compraban. Entonces aquí había una cultura de que se compraban las licencias y se aprendía a manejar después. Entonces, en este caso, ya hoy que se respeta y que hoy para sacar una licencia hay que cumplir con los requisitos que establece la ley y sus reglamentos, creemos importante ese acompañamiento, porque aquí hay una deuda de muchos años donde no se respeta la ley. De hecho, yo he visto un tema que creo que los medios no lo han puesto todavía en el ambiente, pero quiero decirles que si usted sigue un vehículo, hay dos carriles. El carril derecho es para el que va despacio, más lento, y el carril izquierdo es para el que va más rápido. Sin embargo, aquí la mayoría no respeta esa situación, y de hecho está regulado en la ley y en sus reglamentos, pero no hay respeto. Yo creo que este tema sería muy importante, porque muchas veces se va detrás de un vehículo que va despacio, porque los dos van despacio y teniendo un carril para que sea de un manejo más rápido. Ahora bien, hablando del irrespeto a la ley, y claro, este tipo de situaciones se da muchísimo, de que incluso un carro con desperfectos mecánicos, en lugar de ocupar el carril derecho, ocupa el izquierdo. También se debe regular o ser más riguroso en la cuestión de reducir los accidentes, a veces por causa de que el usuario, más bien el motorista, no puso la vía. Eso por la falta de
de conciencia en poner la vía, algo tan simple. Sí, por eso decíamos que aquí puede haber los mejores semáforos inteligentes, pero nosotros como empresarios consideramos que es importante, primero, que hay que generar una cultura vial distinto a lo que se tiene en este momento, porque por ejemplo, en este caso, bueno, hace poco hubo una prueba piloto de esa fotomulta y en corto tiempo se dispararon las multas. Entonces, por eso es bien importante, la ley tiene que ir enfocada en que se cumpla y que se respete, pero también es bien importante que el Estado, a través de los medios correspondientes, hagan un trabajo muy importante de capacitar, o más bien dicho, concientizar, digamos, aquellos que compraron licencias hace un tiempo y no pasaron los filtros de aprender ni los reglamentos ni la señalización. Eso creo que es bien importante que se retome y que se le pueda dar esa seguridad vial a la población. Usted al principio hablaba sobre la modernización en el caso de los motoristas, esta instrucción que se les está dando. La instrucción que actualmente se les está aplicando ya incluye la formación respecto a las reformas que se han dado del transporte, y así no tengan excusas para decir, mire, yo no sabía. Sí, es bien importante, por eso en materia de seguridad vial son expertos de la Policía Nacional Civil a través de la Subdirección de la División de Tránsito, que dan las capacitaciones, y ellos son los que dan fe, digamos, de que se dé ese servicio, digamos, de capacitación para que los conductores no digan que no conocen la ley o sus reglamentos. Eso es bien importante, pero también a veces, por ejemplo, hay policía que sanciona a una unidad de transporte colectivo porque no hizo la parada correspondiente, pero a veces pueden ver ustedes, los medios creo que pueden ver en las calles que a veces en las propias paradas hay vehículos particulares, entonces sí, es irrespeto. Entonces aquí la ley tiene que ser para todos y por lo tanto, si hay una parada, que se respete, y además de eso también que se hagan, digamos, se mejore el tema de las paradas, porque hay lugares que hay hasta 7, 8 rutas que paran en una misma parada que solo tiene espacio para 1 o 2 unidades. Entonces son situaciones que creo que hemos ido avanzando, pero creemos que es bien importante que este tema se vea de una forma integral. Un debate que se daba hace tiempo, ¿a quién le debe caer la multa? ¿Al motorista o a la unidad como tal? Bueno, la unidad por sí sola no puede violentar la ley. Quien la conduce, claro, es el responsable. La tendrían que pagar como empresarios. Sin embargo, en este caso, cuando es el conductor el que violenta la ley, él la tiene que pagar. Y si es parte de él, dentro de la ley, le corresponde al empresario, pues él la tiene que pagar. Pero en ese sentido, cada quien se responsabiliza. Ya la ley define realmente cuáles son las multas que van dirigidas a los empresarios o a los conductores. Realmente, y eso ya está muy definido. Ok, al menos hay más claridad que en el pasado. Sí, realmente esto, por ejemplo, el sector transporte a nivel, cada año renueva sus tarjetas de circulación y permisos de línea, y si una unidad tiene una esquela no se puede refrendar, por lo tanto no se puede pasar de un año sin que se tenga una solvencia de multas. En otro orden de ideas, y esto ya para terminar este bloque, algo de lo que los usuarios y de igual manera los motoristas, los conductores se están quejando a diario, es que si usted antes salía a las 5 de la mañana, usted sabía que llegaba temprano a su trabajo, pero hoy sale a las 3:30, 4 de la mañana y usted de igual manera llega tarde. Entonces, ¿hay manera, se ha pensado en alguna idea para intentar disminuir ese tráfico tan pesado? Bueno, uno de los propuestas que se ha hecho como sector transporte ha sido, nosotros le hemos hecho llegar al Viceministerio de Transporte, donde hay que resolver la movilidad. Por ejemplo, hay rutas a nivel departamentales que se tardan entre 1 hora y 2 horas adicionales a lo que anteriormente se tenía. Eso es una situación de afectación a cada uno de los usuarios, a los conductores, o sea, donde realmente tener 1 hora, 2 horas adicionales a las que teníamos anteriormente dentro de un recorrido, consideramos que eso es un tema donde en el caso del ente rector del Ministerio de Transporte debe asumir y buscarle las salidas. Nosotros hemos hecho propuestas, esperamos pues que a corto plazo pues se consideren
y que realmente se le busque una alternativa al sector transporte. Realmente es lamentable que 2 horas o 1 hora adicionalmente es pago de combustible, gasto de motores y repuesto. Entonces afecta a todos, porque imagínense que una persona que tenga que estar dentro de un recorrido tan corto, que a veces 1 hora o 2 horas adicionales, eso viene a generar una situación de costo tanto en la parte económica como también en la parte de salud de cada una de las personas. Desde luego. Sigamos analizando propuestas tras nuestra pausa comercial. Volvemos. Ya que se están analizando propuestas también, hay una que menciona, mire, ¿y si mejor cambiamos respecto a las escuelas el horario de entrada? Porque pareciera que empleados públicos, funcionarios, escuelas, pareciera que todos entran a la misma hora, y si todos entran a la misma hora, evidentemente casi todos tienen que salir a las horas similares. Entonces, dice alguien por ahí, ¿y si mejor la hora de entrada de algunos empleados o de algunas escuelas es a las 9, 10 de la mañana? ¿Esto puede solucionar el tráfico? ¿Sería una medida o no es viable? Bueno, hay varias alternativas. Creemos que es bien importante cada una de ellas se analice a fondo para que no se vaya a hacer una situación de afectación mayor. En el caso, por ejemplo, de esas propuestas que han habido a veces incluso de cambio de horarios, que han habido hace un tiempo, han habido propuestas sobre ese tema, pero nosotros como empresarios estamos proponiendo que se haga, digamos, un sistema integral, digamos, donde los usuarios que tienen vehículos, ¿verdad?, puedan optar por el sistema de transporte colectivo. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, por años, por la misma inseguridad, se ha tenido como una necesidad tener vehículos. Vemos en las colonias que hoy ya no caben los vehículos, ¿verdad? Y eso, incluso hayan habido hasta conflictos por la misma situación, y eso ha generado situaciones lamentables en algunos casos. Nosotros consideramos que si se hace, por ejemplo, en los 4 puntos cardinales, se hacen, digamos, terminales de transbordo, no terminales en la ciudad, sino que terminales de transbordo donde incluso una persona que tenga vehículo lo pueda dejar estacionado y aborde el sistema de transporte colectivo. Lógicamente eso pasa porque haya un transporte eficiente y seguro, ¿verdad? Eso, por lo menos nosotros hemos propuesto que se dé, por ejemplo, en la Soyapango se haga, ya existe una terminal de transbordo, y en esa pueda haber estacionamiento para que cualquier usuario pueda dejar su unidad o su vehículo, y que también todas las terminales estén totalmente fuera de la ciudad. Por ejemplo, la terminal de Apopa la terminal del norte tiene que estar en Apopa, la terminal del sur en Santo Tomás, la terminal de Oriente está, de hecho esto que estoy mencionando está ya en estudios que se hicieron ya hace un tiempo, donde arroja que técnicamente la terminal de Oriente debe estar por la zona de San Martín y la terminal de Occidente en la zona de Lourdes. Sin duda, ese estudio demuestra que no están ubicadas estratégicamente, y esperamos desde luego que en el futuro cercano esto pueda cambiar. Amigos y amigas televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa, pero no queremos irnos sin antes agradecerle al licenciado Abel Reina por habernos acompañado esta noche y haber traído sus criterios respecto a la modernización del transporte y los diferentes temas que incluye. Bueno, muchas gracias, Fernando. Agradezco realmente por la invitación y realmente esperamos que la población a corto plazo pueda percibir un beneficio en el tema de movilidad de nuestro país. Así sea, licenciado, y esos beneficios los esperamos pronto. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios